Gloria a nuestro Dios. Estamos en un día más que Dios ha concedido a sus hijos. Y en esta mañana, en esta devocional del tiempo con el Señor, quiero que meditemos un poco, amados, en esta mañana, lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, 16 y 17. 1 Corintios 3, 16 y 17. Hay una pregunta con lo que empieza el texto. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí está la pregunta. Versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Sois templo de Dios. Cada uno de nosotros, la iglesia del Señor, representa el templo de Dios. No solo la edificación y el lugar donde decimos: ay, la iglesia del Señor es el edificio, pero nosotros los creyentes conformamos ese templo vivo y santo para la gloria de Dios. Ahí dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, por eso es un templo que debe ser santo al Señor. Aquí en el capítulo 3, el versículo 17, que es el que está allí mismo, hace una recomendación y dice: si tú y yo somos el templo de Dios, no tenemos por qué destruir ese templo, porque es el templo de Dios. O sea que tu vida y mi vida le pertenecen al Señor, y yo no tengo por qué atentar contra mi vida, porque ahí está el templo de Dios, y el templo de Dios es santo. Dice, debe ser un templo santo, santo para Dios. En el versículo 9, o sea, el contexto, ahí en ese capítulo 3 de 1 Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Quiere decir que nosotros somos el edificio. Yo no sé cuántos son la base y cuántos habrán sobreedificado y cuántos pisos habrán, y hasta este tiempo cuántos habrán edificado, y otros estaremos allí sobre esa edificación, y sobre nosotros irán otros, porque somos un edificio, una labranza, un templo santo al Señor. Dice la palabra de Dios que somos ese templo del Dios Todopoderoso. Segunda de Corintios 6:16 dice, Segunda de Corintios 6:16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nos están como preguntando mucho, ¿no? Empezamos con una pregunta y aquí viene otra. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos el templo de Dios, un templo santo para el Señor. Por eso sigue diciendo ya en el versículo 17: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Porque somos el templo de Dios, el templo del Dios viviente, dice allí la santa palabra del Señor. Primera de Pedro, en el capítulo 1, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1,
En el versículo 14 hasta el 16 dice: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya, como hijos obedientes. El versículo 15 entonces está diciendo: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice en una manera o en una partecita, dice en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y el 17 está diciendo: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea que ese templo debe ser santo al Señor, un templo donde habita el Espíritu Santo, un templo que es del Dios viviente, un templo que no puede destruirse, un templo que es santo. Dice: debe ser santo en toda vuestra manera de vivir. No es en una parte, dice en toda vuestra manera de vivir. Quiere decir que nuestro diario vivir debe demostrar que somos los hijos de Dios, santos para Él, y que debemos vivir en una vida de santidad, porque el que nos llamó es santo. Y dice: debe ser santo en toda vuestra manera de vivir. En todos los aspectos de nuestra vida yo tengo que tenerlo en cuenta, porque yo soy el templo de Dios y represento ese edificio de Dios, y represento el templo del Dios viviente, y la presencia de Dios está aquí conmigo y está contigo, amado hermano. Así que no se te olvide: eres el templo del Dios viviente, yo soy el templo del Dios viviente. Por lo tanto, hay que cuidarlo, no se puede destruir. Vamos a darle gracias a Dios. Buen Dios de mi alma, yo te doy gracias. Gracias por esta palabra preciosa que nos concedes en esta mañana, Señor. Gracias porque tú has sido bueno y maravilloso, Señor. Gracias porque a ti te ha placido que seamos ese templo vivo y santo para la gloria tuya. Ayúdanos a todos a poder vivir cada día sin olvidarnos que somos el templo tuyo, Señor, y que por lo tanto ya debo conducirme en temor todo el tiempo de mi peregrinación sobre esta tierra. Que el temor tuyo nunca falte, y que a mí no se me olvide que yo represento ese templo vivo y santo para la gloria tuya, y que todos estarán mirando el edificio, estarán mirando cada base, estarán mirando la belleza del edificio, porque tú y yo representamos ese edificio santo para el Señor. Oh Dios amado, yo te bendigo en esta hora y te doy gracias por cada hijo tuyo. Ayúdame, Señor, que yo pueda hacer ese templo. Ayuda a tus hijos para que todos podamos ser ese edificio para ti, donde se manifieste tu gloria y donde pueda brillar la gloria tuya, que salga por cada esquina, por cada rincón, que salga por cada ventana, por cada puerta, por cada lugar que representa ese templo. Allí se manifieste tu gloria y allí esté tu bendición. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, amados. Dios les bendiga. Les amamos mucho. Y amado, no se te olvide, le perteneces al Señor. Hasta una próxima oportunidad.